Ya está con nosotros Alicia Contreras en esta conexión global porque ya además llegaron los negociadores iraníes a Islamabad, Pakistán, donde se van a reunir con J.D. Vance y probablemente inician esta ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Alicia, bienvenida. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, no son claras las expectativas de lo que va a pasar mañana entonces en Pakistán, donde se van a realizar las conversaciones tanto indirectas como directas entre Estados Unidos e Irán. Ahí vemos entonces la llegada de la delegación iraní hacia Pakistán. Entonces la delegación estadounidense va viajando a este lugar. En la mañana temprano partió el vicepresidente de los Estados Unidos, quien lidera la delegación estadounidense. Van a conversar entonces respecto para lograr un acuerdo después de estas 2 semanas de alto al fuego. Sin embargo, también es bastante frágil, son bastante frágiles y confusas estas negociaciones, porque una de las exigencias que tiene Irán entonces para comenzar a hablar es precisamente que se terminen los ataques israelíes al Líbano. Si bien Líbano y Israel ya van a comenzar a hablar en Estados Unidos, de todas maneras siguen los ataques, y Hezbollah también ha respondido entonces a este conflicto, estos ataques que está realizando Israel sobre el Líbano. Pero también hoy habló hace poco el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto entonces de estas negociaciones, y tenemos las imágenes entonces del mandatario estadounidense quien antes de subir a su avión habló con los periodistas, dijo que le desea buena suerte a J.D. Vance, entonces encargado de liderar estas conversaciones, y aseguró que el objetivo entonces que tienen en estos diálogos es que Irán no obtenga o no tenga armas nucleares. Habló del estrecho de Hormuz, pero que él dice que con o sin negociaciones el estrecho debería abrirse, porque si no Irán no tiene ganancias si es que permanece entonces este paso cerrado. Escuchemos lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf. With or without them, but that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly, and if it doesn't, we'll be able to finish it off. One way or the other, it's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone, so we'll see how it turns out. Estas conversaciones se van a realizar mañana entonces en Pakistán, en su capital Islamabad, y ya está todo listo en el país entonces para recibir a ambas delegaciones. Lo van a hacer entonces en el hotel que está habilitado para realizar estas negociaciones, estas conversaciones, y según lo que dicen algunas fuentes, es probable que las dos partes entonces acuerden la agenda de conversaciones a través de mediadores pakistaníes, y se espera que más adelante entonces en el día las discusiones entonces pasen a ser cara a cara. También se espera, y según Estados Unidos, que también se hable entonces respecto de los detenidos que permanecen en Irán. Desde Pakistán, el primer ministro pakistaní dijo entonces que este es un momento decisivo en esta guerra que comienza Estados Unidos e Israel sobre Irán. Escuchemos lo que dijeron desde el Ministerio del Interior de este país respecto entonces de las medidas de seguridad para recibir estas conversaciones. This is a major event on the global stage. Este es un evento de gran envergadura en la escena mundial. En lo que respecta al dispositivo de seguridad, el propio ministro del Interior está dirigiendo personalmente todos los preparativos. Hemos desplegado una seguridad multinivel para este evento, la cual se basa en la coordinación, la inteligencia y el monitoreo constante para garantizar cero interrupciones y un control total. Por lo tanto, se han desplegado miles de efectivos de las fuerzas del orden en Islamabad. Estamos plenamente seguros de que esto se llevará a cabo en un entorno muy seguro y protegido. Mañana entonces comienzan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Entonces son conversaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a esta guerra que comienza Estados Unidos sobre Irán. Vamos a cambiar de tema porque este fin de semana va a estar bastante noticioso. También va a haber elecciones en Hungría, donde por primera vez desde que asumió el poder, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien ustedes ven en pantalla en el cierre de su campaña, no es el favorito de las encuestas. El candidato de 62 años, nacionalista, busca su 5º mandato. Sin embargo, entonces no le está yendo bien en los sondeos, y de hecho
no hay que olvidar que incluso el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, viajó a Hungría esta semana para apoyar entonces a Víctor Orbán, quien, ojo, también es apoyado por Rusia, por Vladimir Putin. Entonces Rusia y Estados Unidos están mirando de cerca estas elecciones y por primera vez en el mismo sentido. Se enfrenta entonces a el candidato, su rival conservador y pro-europeo, Peter Mayer, y quien está liderando entonces las encuestas. Escuchamos lo que dijo hoy Víctor Orbán entonces en el cierre de su campaña previo a las elecciones de este domingo. Si Hungría tiene un gobierno que represente los intereses de los ucranianos en lugar de los húngaros, entonces el dinero de Hungría será llevado a Ucrania. Esto también está en juego en las elecciones. Señoras y señores, lo digo yo con la debida modestia. La verdadera elección que tenemos ante nosotros es quién formará el gobierno, Zelensky o yo. Entre estos dos deberían elegirme a mí. Bueno, dice esto porque Hungría ha sido bien crítico entonces de esta guerra que comienza Rusia frente a Ucrania, pero apoyando a Rusia, a diferencia entonces de la Unión Europea. Se ha desmarcado de la Unión y ha apoyado entonces a Vladimir Putin. Y es por eso que él dice entonces que si él no gana las elecciones es darle un voto a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Pasemos a ver entonces quién está liderando las encuestas en Hungría. Ahí vemos el cierre de campaña de su rival, ya lo decíamos, conservador y pro-europeo. Él también fue diputado europeo, Peter Mayer, y ahí entonces está cerrando su campaña. Es mucho más joven que Víctor Orbán y llamó a Orbán a aceptar los resultados entonces de este domingo. Si ya las encuestas le dan entonces el primer lugar, de todas maneras hay que ver si el primer ministro de Hungría acepta los resultados de las elecciones. Escuchemos lo que dijo hoy entonces Peter Mayer. Estimados votantes, ustedes a quienes este poder les prometió una Hungría cívica, una Hungría pacífica y en desarrollo, una Hungría europea, ¿aceptarían que nuestro país fuera sacado de Europa, de la Unión Europea, solo para que este gobierno mafioso pueda mantenerse en el poder? Queremos y ganaremos las elecciones y estamos luchando por un cambio de régimen. También un dato no menor. Víctor Orbán fue visitado por José Antonio Kast antes de asumir la presidencia de nuestro país y también es bien cercano a Javier Milei, presidente de Argentina. Vamos a ver cómo le va este domingo entonces y si se mantiene en el poder o no. Pero no es el único país que va a tener elecciones este domingo. En nuestro continente también habrá elecciones. En Perú son 35 los candidatos entonces que se enfrentan para competir a la presidencia de Perú. Son tantos que las encuestas entonces le dan el primer lugar a Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, pero solo con un 17,5% de los votos. Probablemente va a haber una segunda vuelta en Perú, entonces, pero es ella quien hasta ahora, la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien lidera las encuestas, los estudios, los sondeos. A ella le siguen, según la última encuesta, 4 candidatos. Se trata de Ricardo Belmont, también el cómico y derechista Carlos Álvarez, con 11,4% de las preferencias, también el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y con un 10,2% de la intención de voto. Son entonces 4 quienes se empatan en el segundo lugar para estas elecciones del próximo domingo. No hay que olvidar entonces la difícil situación, la crisis democrática que se vive en este país con la gran cantidad de presidentes que ha tenido Perú en los últimos años. Pasemos a revisar las palabras de los candidatos que están liderando las encuestas en sus cierres de campaña. Decían pues, Keiko es dueña de Machu Picchu, Keiko es dueña de las mineras. Me insultaron, Keiko vaga, Keiko mala hija, y dijeron hasta, Keiko no tiene corazón. Imagínense, yo les digo que mi corazón está lleno de fuerza y de gratitud. Gracias a todos ustedes. Les suplico y les ruego, no metamos más ladrones al Congreso, no metamos más rateros al Congreso,
No metamos más gente impresentable, sinvergüenzas, lobistas, mochasueldos. Eso se tiene que acabar el domingo con el voto de ustedes, con su decisión. Si me dan ese honor de ser presidente del Perú, todo policía que use su arma de reglamento, su arma de fuego, para eliminar a un delincuente, para proteger al ciudadano, yo no lo proceso, yo no le doy de baja, yo lo condecoro a ese policía. El domingo entonces son las elecciones presidenciales en Perú. Vamos a estar atentos entonces a lo que pase en Hungría y en Perú el domingo, y mañana entonces a lo que ocurra en Pakistán con el inicio de estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Vamos a terminar Conexión Global con esta imagen que la verdad parece sacada de inteligencia artificial. Es una figura, un maniquí envuelto en seda, y es real. Efectivamente hubo un grupo de personas que lanzó este maniquí a la estratosfera a 33 kilómetros sobre la Tierra. Ahí vemos entonces el detrás de cámara de ¿Cómo lo hicieron? Lo enviaron con, mira, ahí está la preparación. Prepararon un maniquí que fuera muy liviano, lo envolvieron en seda entonces y lo lanzaron a la estratosfera con un globo, y grabaron entonces todo el proceso. Pero parecía tan artificial el asunto que grabaron todo el proceso para que la gente estuviese segura, la audiencia estuviese segura de que no fue hecho con inteligencia artificial. Real. Bueno, eso es lo que va a cobrar valor después, lo real. Lo real, tal cual, tienes toda la razón. De hecho, la edición fue mínima, solo borraron los cables entonces con los que estaba amarrado este globo, el maniquí. Oye, ¿y volvió este pedazo de seda a la Sí, Tierra? volvió. Porque si no, no podemos contaminar lo que estamos viendo, Es verdad, que vamos a ver es verdad, después, es que es tan bonito. Ya. Es parte de la misión Taroni, es un proyecto de arte y ciencia, y dicen, inspirado en el efecto perspectiva de los astronautas, como los astronautas entonces en el espacio ven hacia la Tierra. Increíble. Precioso, increíble. una Sí. linda imagen. Yo lo vi y dije, esto es inteligencia artificial, más no lo era. Bueno, me gusta eso, que lo real esté cobrando valor. Alicia Contreras, muchísimas gracias. Seguimos atentos a lo que va a pasar entonces este fin de semana en Pakistán, las elecciones en Perú, y